Los derechos humanos. Cuando hablamos de un derecho, se puede definir como una libertad o una serie de libertades que no deben ser coartadas y sobre las cuales deben garantizarse su protección y cumplimiento. Ya teniendo claro el concepto de derecho, podemos decir que los derechos humanos son libertades mínimas y elementales que deben garantizarse de manera obligatoria a todos aquellos seres que ostenten las condiciones del ser humano. Pero dicha definición puede parecer muy obvia. En términos universales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos consigna todos aquellos derechos que, según acuerdos establecidos en la ONU, son fundamentales y cobijan a toda la humanidad. Desde la antigüedad se fueron realizando y apareciendo varios documentos donde se buscaba garantizar las libertades individuales y asimismo buscar deliberación estatal. Uno de los primeros documentos sobre los derechos humanos es conocido como el Cilindro de Ciro, una historia que narra la conquista de la ciudad Babilonia a cargo del ejército de Ciro el Grande, quien liberó a los esclavos y estableció libertad, culto y religión, y asimismo la igualdad racial. A partir de este momento se difunde la idea de los derechos universales en varios países de Oriente, hasta llegar a Roma y Grecia, donde se fortalecieron las bases de los derechos humanos. Documentos importantes como la Carta de Magna Constitución de Estados Unidos, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la Carta de Derechos de Estados Unidos, estas se basan en reflexiones antiguas y son precursores de documentos de los derechos humanos en la actualidad. Al final de la Segunda Guerra Mundial se creó la ONU con el objetivo de crear un organismo internacional para promover la paz y evitar guerras futuras. Eleanor Roosevelt se disputó a redactar el documento que habría de convertirse en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Para muchos críticos, los derechos humanos son una forma de imposición y de homogeneización del pensamiento, que impide que realmente pueda vivirse en un mundo donde la diferencia pueda ser aceptada y respetada. Por otro lado, al afirmar la universalidad de los derechos humanos, se está dando por sentado su carácter verdadero e irrefutable. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. Todos los derechos humanos, sean estos los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida y la igualdad ante la ley y la libertad de expresión, los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y educación. Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. Los derechos humanos también se caracterizan por ser irrevocables, intransferibles e irrenunciables, aun cuando se encuentran amparados y contemplados por la mayoría de las legislaciones internacionales. Los derechos humanos implican bases morales y éticas que la sociedad considera necesarias respetar para proteger la dignidad de las personas.